Bueno, hoy sí hice como una guía. Ustedes de pronto si son nuevos por acá no sabrán, pero los que me ven hace tiempo, pues yo por lo general, digo en general, porque lo habré hecho una o dos veces, pero yo vengo desde no hacer guión y estructura, pero pues he sido muy extremista con eso porque creo que hay veces que ciertas personas lo van a requerir, hay momentos que se van a requerir y yo pues por distintos aprendizajes que estoy teniendo como en sintetizar cierta información para darla un poquito como más concreta y que no se me escapen cosas, entonces sí he estado como ya ordenando más las ideas gracias a mi amigo ChatGPT. em, y ya, y no pelear más con que soy desestructurada y ya no puedo aprender de la estructura un poco, puedo aprender de esa parte de la energía masculina un poco, claro que sí. Entonces, bueno, yo le puse como título a este video en la miniatura de mi relación con mi cuerpo. Eh, Creo que el título que va a llevar va a ser, pues en la otra parte es cómo dejé de vivir en guerra con mi cuerpo. Entonces, mm, voy a ir, ya también he dicho, por si eres nuevo, te cuento que hablo arbóreamente, hablo como una mente, mm, se me va la palabra, pero bueno, va a ser como que ideas hiladas en desorden, pero que igual si simplemente estás presente y poniendo atención, pues te vas a llevar lo que te tengas que llevar. Entonces, para mí, lo que fue mi piel, especialmente mi rostro, mi relación con la comida y en algún momento distorsiones en cómo me veía, porque no era que tuviera realmente problemas de peso, pero yo, o sea, mi mente aceptó ideas de distorsión física muy fuertes y viví los efectos de eso. Antes de que se me olvide, voy a poner el tiempo porque se me olvida. Vamos a poner 60 minutos. Bueno, entonces sí, como que yo experimenté el tener distorsionada la percepción. Yo pensé que me veía gorda, que me veía con sobrepeso muy niña y me lo creía. Entonces yo el sentimiento lo entiendo, o sea, más allá de si era verdad o no era verdad, el sentir eso, por eso cuando se llega a la anorexia y a la bulimia, o sea, es como, es un tema mental. No es tanto de cómo te ves. Y por eso, en cambio, humanos que puede que tengan sobrepeso se perciban hasta muy sanamente. Suena paradójico porque esto tiene más profundidad, pero ajá, acá vamos a ir hablando de todo un poco. Entonces, em, lo que me permitió mi vida es llegar como a una comprensión de la relación entre la conciencia y la biología y como realmente el haber comprobado y verificado información que muchas veces solo la tenemos como, mm, como teoría y como que muchas veces no es nuestra verdad del todo todavía, pero llega un momento donde se va a convertir en tu verdad, porque así es, así empezamos. Primero lo escuchamos y después empezamos como a jugar con las ideas, a pensarlas, para empezar a sentirlas y al sentirlas nuestras acciones van cambiando, se van moldeando, pero digamos que yo he vivido esto desde un lugar muy sutil, eh, porque el viaje finalmente se trataba de que yo volviera a confiar el estar en este cuerpo, porque simplemente estar en este cuerpo se sentía terrible. De hecho, hoy me pasó algo, no sé si fue hoy o ayer, pero un momento donde fui consciente de que sonó un ruido muy fuerte y yo he sido muy consciente de esto, de este ejemplo, y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Entonces, claro, ya mi mente yo soy capaz como caballo de cogerla así, como que no empiece a analizar para no acentuar el miedo que capta la antena del biológico. Igual y estoy muy segura de que si llegara a cierta profundidad de de la creencia de que no me asuste nada externo, sé que puedo llegar al punto donde ni siquiera un ruido fuerte me haga latir el corazón, pero no ese es el punto en el que estoy todavía. Más en otras cosas, sí he comprobado el desprogramar como las reacciones, ¿verdad? Entonces,
Yo me acuerdo que lo primero que yo sentí en algún momento de mi vida fue miedo y lo que pasa es que hoy puedo ver a mis padres y hoy puedo ver todo mi pasado como perfecto porque no me correspondía que me guiaran, me correspondió descubrir en carretera destapada por mí misma que era ese miedo que yo sentía y ya atravesé toda la capa de haber culpado a mis papás, de haber sentido que he perdido el tiempo por mis errores, pero ya no lo veo así, pues realmente tengo una mirada en cambio súper expandida de todo, súper incluyente y veo perfecta la vida tal y como fue, o sea, no tengo estos pensamientos y si los tengo ya están muy deshidratados como para quedarme pensándolos, viendo los pensamientos como gafas, no tiene sentido pensar que no debió ser como fue. Más bien ya aceptar que fue como fue y sobre lo que fue trabajar en el presente. El humano se puede distraer mucho tiempo así, como de verdad albergando la esperanza de pensar por qué no fue diferente. Y ya no importa cómo fue, importa cómo lo percibes hoy, cómo lo ves hoy. Entonces yo crecí muy solitaria en descubrir qué era el miedo y obviamente yo primero que todo empecé a buscar información en libros y empecé a leer sobre lo que otros habían hablado sobre el cuerpo. Entonces, claro, ahí fui llegando em, a la confusión, porque entonces te confundes, porque lees acá una cosa, aquí lees otra. Y creo que parte de lo que también quiero hablar es que la confusión se tiene que vivir. O sea que no se puede romantizar el estar tan lleno de tantas ideas aparentemente contradictorias, incluso muchas veces, y experimentar el caos de eso y el experimentar como el intentar acercarse a sus ideales y después darse cuenta de que quizás necesitas hacerlo menos de lo que lo dice o hacerlo más o no lo haces y como que es un viaje bastante complejo. Yo creo que estoy tratando de hacerle zoom a un viaje que no es lineal, es de altas, bajas. Un día tiene 24 horas y 24 horas, o sea, cada hora tiene 60 minutos y cada vez que haces zoom y estás más presente, pues simplemente se activa en ti como la capacidad de ver todo más profundamente, ¿no? Entonces, eh, empezó más bien ya como desde adentro de mí sentir, que era lo que sentía cuando lo sentía. Empecé a sentir mucho mi cuerpo y obviamente ya hasta el exceso de que ahí es cuando llegan las distorsiones porque ya lo sientes demasiado, o sea, hasta el extremo de la gente que no siente su cuerpo, están muy disociados. Pero otros llegamos al extremo de que sentimos ya demasiado todo y estamos hiperalertas y ese tampoco es el punto. Por ahí cuando te vas por la línea de que quieres monitorear las cosas, yo tuve una etapa donde monitoreaba mi sueño, pero bueno, no pasé de ahí porque no tenía el Apple Watch, pero fácilmente hubiera sido una humana de esas. Quizás mi capacidad económica en el momento no me dejaba, pero yo hubiera sido así. Pero pues no me demoré mucho porque me di cuenta de que estar hipervigilante tampoco tampoco es. De hecho, muchas veces va más de hacer lo que sabes que tienes que hacer, pero sueltas el, sí, no estar tanto pensando ya hice esto porque la teoría dice, eso es lo que se ha ido deshidratando en mi mente. Em, mi primera etapa de vida fue como un cuerpo de extremos, literal, porque nací con una genética bastante noble, bastante buena, pero crecía que mi cuerpo era muy impredecible porque pendulaba a enfermarme a veces hasta el punto de que me hospitalizaban. Claramente, pues como ya muchos saben aquí, yo todo lo veo desde lo emocional, yo todo lo he entendido desde lo profundo, también lo he entendido desde lo biológico, o sea, termina estando hiperconectado. Sufría mucho de los pulmones, especialmente el tema de la voz, la garganta, el chakra raíz, porque como he ido por ahí contando de a poco, pues lo que era más criticado en mi ambiente o lo más juzgado o lo que incluso yo misma no creía del todo o porque lo tenía juzgado como malo, como tú sí hablas, porque no lo había llevado a pulir, pues porque obviamente tuve que aprender a callar, a hacer silencio, a dejar hablar a otros, a no querer ser el centro de atención siempre, entonces claro, tuve que vivir muchas cosas, pero me enfermaba mucho del asma porque precisamente yo siempre sentí por muchos años que yo no me podía expresar, esa fue la configuración que yo tenía en mi mente, esa fue la historia que yo tenía, eso era lo que yo me contaba. Me conté por muchos años esa historia y claro, como me la contaba yo en mi mente, la veía afuera, entonces claro, mi mamá no me dejaba hacer, mi papá no me dejaba hacer,
no 100%, pero sí en un alto porcentaje. Y esa fue la historia que me tuvo atrapada por muchos años. Entonces podía tener etapas de mucho rendimiento físico y de repente terminar hospitalizada, como ya dije. Em, Incluso una vez tuve una experiencia de que se me desinflaran los pulmones. A esto le llaman médicamente neumomediastino y me dio dos veces al siguiente año. Y muchas veces experimenté como este patrón de que iba a llegar a la fecha en la que me enfermé y yo empezaba a pensar que me iba a volver a pasar lo mismo. Y efectivamente me pasó dos veces hasta que la tercera vez me la pillé. La tercera vez alcancé a ver, y cuando eso no había leído nada de teoría, pero yo me recuerdo mucho como llegando a conclusiones a las cuales después llegué por libros, pero como que yo ya había llegado a esas conclusiones en mi mente y de alguna manera sentí, intuí que como que me distraje, me di cuenta de que no me podía caer en esos pensamientos. Con los años entendí que estaba reprogramándome sin saberlo y que el segundo año que me pasó nuevamente la película muy parecida, yo me había quedado enfrascada en la historia mental. O sea, recuerdo perfectamente cómo me quedaba pensando cosas y yo solita les daba vida al pensarlas. Yo solita las alimentaba porque pensaba en ellas una y otra vez. Y entonces, claro, hay gente para la cual todavía esto es como de Lulu, pero esto no es de Lulu y obviamente como yo he dicho, yo no vengo acá a convencer a nadie, yo vengo a transmitir para que quien quiera se lleve y tome lo que le corresponde. Pero sin lugar a duda la conciencia y la biología están conectados y dentro de la conciencia tenemos lo que llamamos mente, pero pues la mente tiene muchas capas. Entonces, yo crecí en un ambiente deportivo, mis papás hacían mucho ejercicio, especialmente mi papá, y aprendí a hacer ejercicio desde muy niña. Yo era muy mica, como dicen acá en mi tierra, me trepaba en los árboles, me encantaba jugar con los niños, correr, ensuciarme, rasparme las rodillas. Incluso por años fue un trauma mío tener las rodillas llenas de cicatrices. Eh, Odiaba salir en vestido, en shorts, fuera del contexto de la liga de tenis, porque crecí en una liga de tenis como desde los 4 años. Bueno, igual iba antes, porque ya jugaban mi papá, mi hermano, siendo una bebé, o sea, desde que era bebé nací en ese ambiente, pero yo empecé a jugar como a los 4 o 5 años y así como hasta los 12. Y pues fui escalando en lo que era la liga. Fue una experiencia, wow, o sea, ya cada vez voy sintiendo como el ir contando anécdotas de aquellos tiempos, reflexiones, porque aprendí muchas cosas allá. Entre esas cosas aprendí que yo allá no tenía pensamientos tantos, o sea, sí, pero no tantos de como sentir que no me sentía segura teniendo un cuerpo atractivo. Me pasaba era más cuando salía del recinto, pero a donde yo quiero llevarlo siempre es a la creencia, o sea, yo no vengo acá a decir que eso es verdad, porque yo puedo configurar la realidad para que las personas me reflejen mi mirada y yo he comprobado cómo a medida que yo creo en que los otros me pueden mirar con respeto, o sea, lo he pensado tanto que yo siento que ya me pasa eso. Sí, yo siento que el respeto termina por ser una decisión interna y luego la realidad como plastilina viene y se comporta así. Y aun cuando viniera una forma grotesca antigua, porque te puede pasar esto, que estás convencida de que sí puedes reconfigurar las cosas que te cuentas, el tener creencias de no puedo confiar en los hombres son peligrosos, los hombres me pueden hacer daño, o sea, uno se tiene que sentar en algún momento, incluso muchos momentos, a ver esas creencias. Es como que llegas a un punto de quirurgia, de percepción de la realidad, donde tú captas cómo cada escena que se desenvuelve y viene la creencia. Nada más ayer me pasó, o sea, tuve una experiencia em, de que se me presentó una escena con un ser muy cercano a mí en una intensidad que no pasó a nada grave, pero, o sea, fue muy loco porque me cuidé de no pensar mal, aceptar ese eco porque lo sentí como si fuera la cola de un residuo de un tema que ya vengo soltando, que es precisamente dejar de ver al hombre como algo que me puede hacer daño, como un ser que me puede atacar, porque eso está en el inconsciente colectivo de todos los humanos. O sea, los mismos hombres sienten y cargan el ser incorrectos en ciertos niveles, y lo mismo las mujeres, o sea, son puras creencias. Entonces, como he dicho que hablo arbóreamente, yo me puedo ir por raíces, pero luego volvemos a otra idea
porque fue mucho lo que aprendí allá y el tema seguro va a seguir saliendo en otras conversaciones. Allá aprendí que mi cuerpo era un lugar inestable, porque en cualquier momento se enfermaba. Entonces, claro, sin darme cuenta me empecé a encerrar en un bucle que era empezar a pensar más mal de mi cuerpo. Era como que, claro, quizás en algún momento fue cierto que, o sea, yo estoy en un punto donde necesito ser muy de Lulu. Entonces yo digo, las creencias ya vienen desde antes del nacimiento, o sea, ya desde antes del nacimiento venía una creencia errónea, entonces la cual era, mi cuerpo se puede enfermar. Y yo toda mi infancia tuve mucho miedo de enfermarme, o sea, vivía en esa paradoja porque como amaba llevar mi cuerpo al extremo, ver hasta dónde podía brincar, correr, cuando se me frenaba eso me chocaba mucho porque además dejaba de salir con mis amigos, o sea, para mí era muy choqueante ese corte de socializar. Y por otro lado, también me acuerdo que otras de las razones por las cuales entendí que me enfermaba era porque el rendimiento o el estilo de vida del colegio tradicional que fue en el que estudié, colegio de monjas, estudié por ahí en 4 o 5 colegios de todas formas, porque sentía que no me hallaba, era una manera de compensar esta energía lineal porque sentía que no podía con ese lunes a viernes 7-3 o 7-2. Entonces, la enfermedad al final, dentro de nuestra línea de vida, porque de aquí en este momento que estoy hablando hacia atrás es pasado, pues ha tenido un propósito, pero me voy a los pensamientos máximos, que igual llegar ahí fue un proceso, porque empecé primero por creer en que la medicina funcionaba. Entonces, si dentro de este mundo yo creo que necesito hacer esto, aquello y lo otro para tener salud, lo voy a tener que hacer. Y entonces yo tuve que primero, antes de saltar a esto, porque lo vi, lo leí alguna vez y lo intenté, me di cuenta de que no podía saltar de creer que sí necesitaba medicina a mi conciencia tiene forma de conectar con el diseño perfecto divino de este cuerpo, pero no podía saltar de una ahí. No podía saltar de una ahí. Entonces, primero me tuve que encarar con capas que creé antes y entre esas capas era la de no creer en mi cuerpo, tratarlo mal, pensar mal. No, la verdad que no me acuerdo, pero podría inventar como cuerpo estúpido, no sirve, este odio, o sea, verme al espejo y decirme cosas feas. Cada quien y cada uno sabrá y se identificará, pero yo me decía cosas muy feas. Entonces, cuando empecé con estos temas de decirme cosas feas, los extremos físicos empezaron a convertirse en extremos psicológicos muy fuertes, porque esa narrativa negativa que he contado en qué momento recuerdo que se me sembraron pensamientos negativos, pero es que no hubo uno, hubo muchos, y todos son como semillas. Entonces ahí empecé a querer controlar mi cuerpo, a jugar a hacer dietas, porque no las hacía del todo, pero jugaba a hacer dietas y a jugar como a hacer fitness desde muy chiquita. Y con amigas en el colegio hablábamos ya de estos temas. Es que es muy fuerte porque cuando estamos pues de cierta manera como solos, sin adultos que nos guíen, pues es por eso muy fácil caer en estas distorsiones cuando somos pequeñitos. Pero si hay adultos hablándonos, pues quizás no sea tan intenso, quizás igual haya que vivirlo, pero bueno, por eso el pasado de otros es el presente de alguien y pues para alguien este será su presente y de algo le servirá. Bueno, cuando empecé con esta distorsión mental, se sembró esa creencia de que los alimentos son mis enemigos. Vean, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la apariencia física? Aunque espero que acá estén los que de verdad lo comprendan de una, pero si no, lo diré, porque también este tema se los tengo que contar en otro video de cómo estoy usando la imagen física como hace mucho no lo hacía, porque tiene una intención el atreverme a encarnar mi apariencia física y usarla, si es incluso el caso como para llamar la atención de ciertas conciencias que ya están listas para mirar más profundo, pero que quizás les va a llamar la atención a través de X o Y estética. Entonces, quiero llevarlos al punto de que por cómo se ve el cuerpo físico tiene que ver con toda esta cháchara que estoy echando. O sea, cómo se ven los cuerpos físicos tiene que ver más el 99% con lo que está pasando dentro de nuestra conciencia que con ese uno que hacemos en lo físico. O sea, desde mi óptica, listo. Eso es mi filosofía de vida y yo la comparto y ya está. Pero desde mi filosofía de vida, lo que pasa es que entonces es un proceso llegar ahí, porque no vamos a saltar de A a Z de una.
hay que ir paso a paso. Pues desde mi filosofía de vida se me fue un poquito la onda. Pues yo no sé qué, por qué línea iba, pero, o sea, quiero decir como, si uno piensa que la comida le hace daño y que se va a engordar, uno va a vivir eso. Pero la cosa es que salirte de esa creencia te va a tomar un tiempo porque tienes que llegar incluso a tomar conciencia de las sensaciones del cuerpo, de cómo van cambiando, poco a poco, pero van cambiando. Y eso fue lo que yo viví con el acné, de dejar de creer que necesitaba 80 cremas, unas pastillas traídas del otro lado del mundo, unas técnicas de spa con máquinas modernas, o sea, todo eso, yo tuve que morir a todo eso. Yo tuve que morir a todas esas creencias que me hacían creer que curarme era complicado, porque es que ahí es donde viene el tema. Piensas que curarte el cuerpo es complicado y llevas mucho tiempo sosteniendo esa creencia, entonces no va a ser fácil. em, no va a ser fácil, o sí, porque algunos de ustedes la van a agarrar muy rápido. Algunos de ustedes van a agarrar muy rápido estos temas y mientras más jóvenes son, más rápido lo agarran. Entonces, no solamente pensaba que alimentos me engordaban, sino que después empecé a creer que me daban granos y entonces infinitas historias te puedes crear, que te sube te sube te da colesterol, te sube la presión, o sea, todos son historias, gente, sino que por eso estamos en mi zona, ¿no? Aquí puedo hablar desde mi total libertad de percepción. Pero el hecho de que yo reconozca que todo lo creamos no significa que ignoro que convencerse es un viaje personal. Jesús, ¿por qué no curó a todos? Jesús hacía milagros, pero Jesús no curaba a todos y no era porque no pudiera, era porque en parte él respetaba el libre albedrío del otro. Y quienes se curaron de cierta manera era porque querían al final. Jesús les recordó fue su capacidad creadora y autosanadora. Esta semana me vi con un ser que me estaba contando de cómo se curó de un cáncer de seno y que sus médicos tradicionales estaban en shock. Y lo que pasa es que todavía hay un alto porcentaje de la población que piensa que el cáncer no tiene cura. Es impresionante y es fascinante porque, por otro lado, tengo un montón de testimonios a mi alrededor de personas que se han curado del cáncer. Pero por otro lado, tengo otros, incluidos familiares, que hasta pues ya trascendieron porque su creencia era otra. Creen que se requieren las quimioterapias y se requieren estos tratamientos más complejos y entonces está bien, uno tiene que respetar lo que los otros piensan, pero cuando tú llegas a otras percepciones de la realidad, ya no puedes ignorarlo. O sea, como yo hago este chiste, una vez que ves, ya no puedes desver. Entonces yo empecé a preguntarme, porque hay personas que comen exactamente lo mismo que yo y no les sucede esto. Y a mí eso me abrió una gran investigación que me tomó años, porque vuelvo y les digo, acá soy radical de Lulu, de, a ver, si hubo un tiempo que comía de todo y no me daban estas sensaciones, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? Y me acuerdo que lo que hice mal fue pensar que el cuerpo se iba a enfermar. Ahí empezó todo, o sea, eso es comer del árbol del bien y del mal. Por ejemplo, hay muchos pensamientos que simbolizan el comer del árbol del bien y del mal, pero uno de esos es pensar que la comida me hace daño. Entonces aquí, claro, una mente bien científica que está llena de teorías, obviamente patinaría un poco porque tiene su mente complejizada y necesita explicarlo todo. Y yo te diría, no, yo no pienso ya tanto las cosas, por no decirte que nada, pero tuve que hacer un círculo y pensar mucho y llenarme de teorías para llegar a este punto. Entonces, este punto es para el que le corresponde. Entonces, la conciencia empieza a observar las creencias. Esto es un paso al que se llega en el momento que corresponde. Entonces, yo no cambié primero mi alimentación. Yo seguía haciendo todo igual, pero yo primero empecé a observar mi mente. De hecho, eso es muy positivo para cuando la gente todavía piensa que no puede hacer X o Y cambio en su vida, el que sea que quieran, en el área que quieran. Empápense de gente que viva en esa realidad. Empápense de gente que hable de esos temas. Si al principio hay resistencia mental y la notan, porque puede que sientan que llevarse físicamente a ese otro paso de lo que sea hacer un ejercicio, cambiar la forma de pensar, de vestir, de comer, los amigos con los que frecuentan, yo qué sé, no sé qué sea eso en tu vida, pero primero creer lo posible. O sea, cuando nos dicen primero lo tienes que creer posible, es así, primero lo tienes que creer posible, porque si no, ni siquiera te vas a acercar. Entonces uno se acerca primero desde la posibilidad y ver videos, escuchar podcasts, escuchar Instagrams, contenidos, TikToks que se parezcan a esa vibración que yo quiero, es un buen paso. Así te quedes 6 meses, un año, 2 años, 3 años, incluso solo consumiendo esa posibilidad, el día que menos piensas, vas a hacer. Esa es la garantía que yo les puedo dar. O sea, si se exponen a lo que quieren, así sean en ciertos momentos del día, en ciertas horitas del día, así sea solo su secreto, ustedes van a ver con el tiempo cómo algo va a pasar en ustedes. Entonces,
Em, yo no estaba diciendo que los alimentos fueran iguales para todo el mundo. O sea, lo que estaba cuestionando era la absoluta certeza con la que mi mente decretaba, esto me hace daño. Simplemente llegué ahí, o sea, como, ¿por qué pienso que esto me hace daño? Entonces ahí se abrió una gran posibilidad porque yo dije, ¿y si no me hace daño? Y tal vez puede que haya posibilidad de que mi cuerpo responda distinto. Y entonces ahí ya se quiebra. Para muchos, eso sería un tema de romper una identidad, porque si tú dices que llevas 5 10 años, 15 años, 20 años, 30 años con un diagnóstico que te dio el médico y te dijo, ya tú tienes gastritis de por vida, que a mí me tocó eso, vean, a mí me dijeron, tienes ovarios poliquísticos de por vida, tienes acné de por vida, tienes gastritis de por vida, tienes úlceras de por vida, tienes bipolaridad de por vida, depresión de por vida. O sea, me han hecho un montón de diagnósticos de por vida. ¿Y ustedes creen que yo en verdad me he quedado ahí? No, no. Yo acepté que quizás en algún momento tuviera que tomar medicación psiquiátrica porque todavía no comprendía bien mi mundo emocional, pero apenas empecé a trabajarme internamente, eso fue cambiando y con amor y honor y gratitud, estos son los guardianes, la medicina tradicional son guardianes para las conciencias que todavía no han llegado a su punto de Dios. Entonces, los guardianes son necesarios y perfectos, entonces van a seguir existiendo y quizás hasta yo misma los tenga que necesitar en algún momento. Pero todo el tiempo estoy es mirando mi conciencia, o sea, todo el tiempo es qué posibilidad hay de romper este límite. Entonces, yo siempre he tenido que aprender mucho a través del cuerpo. O sea, me he enfermado a niveles muy fuertes, muy heavies, de ya sentir que iba a dejar el cuerpo, de quedar así en una debilidad tal que ya era como, ya, o sea, como mi cuerpo astral ya saliéndose. Y eso lo viví muchos momentos sola, o sea, incluso viviendo bajo el mismo techo con alguien y yo lograba hacer que nadie se diera cuenta porque mi fuerza interior siempre ha sido muy grande, pero yo por dentro muriéndome, porque esta ha sido una de mis sombras. También esconderá su don, pero es como que disimulo mucho cuando estoy mal. Y igual estar mal, 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 como duré muchos años estándolo, no me pasa ya tanto. No digo que no pueda volver a entrar en un momento muy dark side, pero creo que la diferencia es que me cuido mucho a nivel mental, emocional, físico. Entonces, igual sería amoroso. Quiero decir eso, como sería amoroso si vuelvo a entrar en un dark side mental, pero es que antes era muy tenaz porque, claro, no sabía cuidarme, me descuidaba en muchas áreas, como que no me apapachaba mientras estaba atravesando la crisis. O sea, en vez de decirme, está bien, es una crisis, es un tiempo que va a pasar, era muy dura, era muy crítica, era muy, muy, muy juez conmigo. Entonces, en el intento de controlar el cuerpo desde afuera, entonces yendo a dermatólogos, que sí, todo tipo de cremas, tratamientos, maquillaje, productos, consejos de todo el mundo, todo era hacia afuera, todo era hacia afuera y mientras más intentaba controlar yo esto, más importancia adquiría esto en mi conciencia y la gente me lo nombraba. Yo salía a la calle y un desconocido me decía cosas del acné, me decía, mira, te recomiendo esto y yo no lo podía entender. Y como siempre me ha gustado esta información de que lo que hay afuera es lo que está dentro, la física cuántica, Neville Goddard, Florence Scovel, Gerardo Schmedlin, Curso de Milagros, La vida del corazón, Joe Dispensa, o sea, son infinitos autores llevándonos al mismo lugar. Yo, en medio de que la realidad que hoy vives es tu pasado y desmantelarla te va a tomar un tiempo, o sea, no podemos forzar los tiempos orgánicos de la Matrix. Ella va a cambiar a su ritmo y sí, a veces parece que suceden cambios más milagrosos y más drásticos, pero igual tienen que ver con un orden y tienen que ver con una lógica que nosotros no entendemos. Esa se la dejamos a Dios de dioses. Entonces, mm, tuve que ir soltando todo esto, o sea, hasta llegar al punto de visualizarme como que yo me voy a volver a visualizar como una humana que no necesita aplicar nada en su piel y que su piel es hermosa y ahí estoy llegando. Por TikTok, por Instagram, quizás muchas veces suba más contenido donde se vea más eso, o sea, como más tipo una galería para ver parte de lo físico de lo que hablo, de que no me estoy quedando solo en ideas ni cosas abstractas, sino que estoy encarnando en mi cuerpo lo que hablo. Entonces, el día que dejé de pelear con mi piel, y esto creo que es uno de los capítulos más importantes de mi vida, no fue el día que desaparecieron los granitos, para nada, de hecho fue el día que más brotadas tuve, fue los meses que más brotadas tuve porque fue, bueno, fue la suma de muchos días de meditación, de mirar hacia adentro, de empezar a, por un tiempo, dejé de ver mucho hacia afuera, porque empecé a entender que los granitos no definían quién era yo y pude verme más allá del cuerpo.
pero me tomó tiempo también porque ya les digo, o sea, tuve que aprender a cerrar los ojos, a sentir mi cuerpo más que cómo se ve. Me dejé de ver en el espejo también muchas veces, eso fue una técnica que me sirvió, quizás hoy no la requiero, pero por un tiempo sí la requise, sí la requerí y me permití como no verme porque me relajaba un poco la mente, porque todavía no tenía la fuerza mental como de no empezar a pensar mal de mí. Entonces la libertad empezó ahí, porque empecé a salir incluso con los granitos. em, Al principio yo pasé por etapas, yo claro que llegué a maquillarme teniendo acné, pero yo cuando tomé esta decisión que aproximadamente fue en noviembre del 2024, creo que fue la materialización final de una decisión que igual yo ya venía caminando desde el 2019. Y es más, podría decir que desde antes porque yo batallé con el acné desde que tenía como 11 años. Lo que pasa es que era intermitente, se me iba, me venía, tomé Roacutan, pastillas, isotretinoína, un montón de cosas, pastillas de planificar. O sea, he vivido mucho desorden con mi cuerpo, pero ha sido fascinante porque es todo mi oro y es parte de la razón por la cual puedo entregar hoy esto, porque es como viví tanto caos y gracias a mi maestro Gerardo Schmedlin yo aprendí que a eso vinimos, a desordenarlo todo para reordenarlo. O sea, incluso quiero quitarle el dramatismo a todo. La enfermedad es parte del reto de esta realidad. O sea, por más que tengas creencias que esto suene grotesco, I'm sorry, but this is the true. This is the true. O sea, the true es que el juego es que Dios se hizo chiquitito, se hizo humano, se hizo limitado y los retos afuera son esa presión para que Dios crezca, para que Dios recuerde que es Dios. Pero entonces otra vez, como dije ahora, todo con calma, todo a su tiempo, todo a su manera, porque uno a veces hasta se ilusiona con estas ideas, pero luego en la práctica te vas frustrando porque a veces no ves resultados ahí mismo, pero es un proceso. Entonces, bueno, el mundo deja de reflejar la vieja creencia y ese es el momento más fascinante porque les dije ahora que antes aparecían personas como, échate esto, deberías hacer esto, tu piel es esto, ve donde tal persona, ve donde mi prima, ve donde mi tía, y resulta que la gente dejó de decirme cosas. Y no porque ellos cambiaran y no porque no pensaran en decírmelo, porque puede que sí, pero mi conciencia dejó de sostener esa conversación por dentro. O sea, yo ya dije, no más, no más, no voy a hablar más de esta mierda ni conmigo misma. Entonces, después comenzaron a aparecer personas cuya relación con el cuerpo era completamente distinta. em, y venían personas a mí que ya vivían desde su naturalidad, más relajada, más orgánicas, o sea, que eran personas que tampoco tenían su mirada sobre el cuerpo así, porque, claro, me socializaba con gente que no se pueden ver ni un granito porque de una para el dermatólogo, o sea, que quieren que su apariencia se vea muy prolija, pero desde un lugar muy forzado. Porque yo hoy estoy siendo la prueba y voy a seguir siendo la muestra de que se puede rejuvenecer nuestra piel del rostro, pero me tomó tiempo. Hablé de un ciclo de 2 años aproximadamente, pero lo vengo caminando incluso antes. Y especialmente porque lo he querido caminar con mucha flexibilidad. O sea, he querido darme permiso de muchas cosas porque en medio del camino, de sentir que debía dejar ciertos alimentos, o igual como conocerme en otras identidades, por decir, tuve una etapa donde pedía un montón de domicilio, de ahí generé una deuda súper grande en algún momento con una tarjeta de crédito. Entonces, y a lo mejor alguien tiene que vivir esa etapa, o sea, siempre lo que les digo, depende en qué punto, puede que ahorita te corresponda gastarte una deuda de tarjeta de crédito en domicilios y vas a tener que aprender algo de eso. Porque mi mirada es esa, como no tenerle miedo a nada, no tenerle miedo al miedo, no tenerle miedo a los errores te dan sabiduría, más bien siéntate a pensar cuál fue el aprendizaje, porque a eso vinimos, no vinimos a ser perfectos, vinimos a reorganizar lo imperfecto, a reordenar lo imperfecto. Entonces, en ese ir y venir cosas, luego tomar por 3 meses jugo de apio todos los días y hacer cosas así como cambios, yo me di cuenta que era más allá de lo físico, o sea, era un cambio de identidad, era dejar de pensarme siempre como la misma. Entonces, cuando ya uno empieza a entender esto desde la conciencia, no necesitas que se vea reflejado tanto en lo externo, pero mientras llegas ahí, sí te toca hacer rituales y cosas físicas y cambios, pero naturalmente vas a llegar a la profundidad de lo que yo estoy diciendo, que es como que, entonces quizás no necesito hacer todo esto, quizás no necesito todas estas técnicas, pero hay un momento donde sí las vas a necesitar y tú lo vas a sentir, porque quizás sientes que tu sola fuerza de conciencia todavía no es muy fuerte, entonces tú dices, no soy capaz de creer en esto, necesito los pasos, las técnicas y entonces hazlo con conciencia y permítetelo y está súper bien. El nivel más profundidad de todo esto es que podemos materializar y desmaterializar este cuerpo. Ese sería lo máximo, pero no estamos ahí, entonces
hay que irse acercando a lo que sea que signifique tener más dominio sobre la biología desde nuestra conciencia. Entonces, descubrí que habitar el cuerpo no es pensar el cuerpo. Uy, esto fue de los descubrimientos más hijo de madres que yo pude tener, porque no es lo mismo estar en el cuerpo y sentir lo que sea que se está sintiendo, pero sin intentar controlarlo, a empezar a pensar. Entonces me está doliendo algo, entonces empiezas a pensar, seguro es por esto, seguro es por lo que hice ayer, seguro es por lo que comí, y yo a la fecha, mi punto máximo es que no interpreto nada, o sea, pero nada es nada, me quedo blanco, blanco, pero pasé por muchas etapas, porque también pasé por la etapa de voy a pensar cosas más positivas, o sea, en vez de pensar lo peor, empecé a pensar cosas menos peores y entonces fui pasando por un proceso de pensar solo cosas positivas, de mis riñones están haciendo su trabajo, se están regenerando, o sea, he tenido que pasar por muchas etapas y muchos pasos, no me he saltado ninguna. Por eso las estoy como compartiendo todas, aunque sea aparentemente desordenada, ustedes las podrán ordenar en ustedes mismos hasta llegar a este punto de que a veces me duelen cosas y simplemente dejo que duelan. Dejo que duelan, las respiro, si me tengo que acostar un ratito, me acuesto un ratico y dejo que que el cuerpo haga lo suyo, porque siento eso, o sea, siento que en el cuerpo hay una sabiduría que muchas veces por las creencias que tenemos nos da demasiado miedo confiar en esto que estoy diciendo. Y si quieren profundizar más en este tema, les recomiendo a Ricardo Ponce y tiene por ahí un canal que se llama Gecalogía con H y con K, Calogía con G. Yo les recomiendo siempre autores porque ni me interesa que me escuchen solo a mí y que además como persona, a mí me encanta cuando me recomiendan personas. Quizás ahorita no ando ya con el canal abierto de escuchar mucha gente porque, amigos, amigas, ustedes no saben, yo he sido la más ratón de laboratorio, ratón de biblioteca, escuchando podcasts, libros, audiolibros, de todo. O sea, yo ya llegué a un punto de saturación donde por eso ahorita me estoy dando las tareas de compartir ya mi camino más comprometidamente, más constantemente. Ya me corresponde es dar porque ya he recibido demasiado, demasiado he recibido. Entonces, estoy en esta fase de dar mucho, pero muchos de ustedes están en todavía necesitar recibir mucho. Entonces, háganse caso. Entonces, em, la paradoja es que cuando realmente tú habitas el cuerpo, tú dejas de pensar tanto en él. O sea, es hermoso. No es que ya vas por la vida, ay, sí, mira qué mamada tengo el cuerpo, qué mamado, qué chimba de cuerpo, qué belleza, qué escultura. No, pasé por ahí y me he tenido que mirar al espejo y decirme cosas lindas. Claro que sí. Tienes un cuerpo lindo, un abdomen lindo, unas piernas lindas, tus manchas y tus cicatrices combinan, tus granitos también son lindos. O sea, obvio me he tenido que decir cosas, por eso tomen las cosas según el punto en el que estén. Cuando te saturas de precisamente ese término, se usa mucho en la información de Neville Goddard, que es como saturarse, de me saturé, como, ay, bueno, ya sí, ya sé que soy hermosa, entonces no necesito decírmelo todo el tiempo. Cuando la mente vuelve a pensar en negativo, ahí le metes la creencia, ahí le metes la afirmación. De hecho, uno, ¿cómo sabe cuándo afirmar? Más bien estés en el presente, no estés afirmando en otro momento, aunque también lo tendrás que hacer. Miren, yo he sido de ese camino de vida de que ha vivido de todo, o sea, he hecho de todo, por eso hablo de que voy hablando y les voy diciendo, pues igual si les va a tocar vivir algo que digo que ojalá no, igual lo van a tener que vivir. Entonces, el cuerpo en algún momento desaparece de tu conciencia todo el tiempo, o sea, es como que empiezas a hacer, simplemente empiezas a caminar, a bailar, a respirar, a dormir, a vivir, a disfrutar y el cuerpo empieza a hacer aquello para lo que fue diseñado, que es autorregularse. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, me estaba acordando de que yo dejaba de salir por un grano. Yo dejaba de salir por un grano, mi gente. Y esta mañana, o no sé, estos días estuve en el baño de mi mamá y, y me acordé de una escena, de un showcito que le hice a ella por allá a mis 14 13 años, pero o sea, una llorada. Claro, mi ego siempre ha sido muy cabrón, o sea, yo desde la mente me he pensado muy mal y entonces seguro mi ego me estaba diciendo, eres fea, nadie te va a querer con ese grano, o sea, fue así un eco fuertísimo en mi mente que yo dije, no voy a salir. Yo hoy miro a esa Mel y le daría un abrazo, o sea, y wow, o sea, es como, no puede ser. Entonces, claro, yo qué empecé a hacer con acné y todo, me empecé a grabar en cámara, por ahí en mis videos de YouTube sí bajan qué es la espiritualidad, es un video viejito de los primeros, tengo mi piel bien brotada y yo dije, está bien, porque además yo sabía que en algún momento mis videos del pasado van a verse así como una evolución y me habría a exponerme así, porque también antes me daba pena, o sea, yo me quise grabar desde muy niña,
en redes, pero me daba mucha pena. Y a veces lo hacía, pero después borraba las cosas. Este ímpetu de hacerlo y ya no bajarme del tren empezó más o menos en el 2021. Empezó en el 2019, pero empezó en forma como en el 2021 y ya a tope como en el 2023. O sea, hace por ahí unos 3 años, 2 años y medio. Ahí dije, ya no me bajo más del tren porque a mí me encanta esto de hacer videos, de grabarme, de subir vainas, subo mierdas y huevonadas y arte y de todo y estupideces y cosas grandiosas y de todo. O sea, no lo clasifico, solo me expreso. Entonces, hoy mi alimentación es profundamente flexible, mi relación con mi cuerpo es exageradamente flexible, tanto que quizás para conciencias que no estén listas no soy un ejemplo. Esta semana subí una imagen donde puse que mi desayuno a veces, obviamente no es todo el tiempo, todos los días, eh, aunque hubo un momento que lo viví, o sea, pero les digo, me das más bien como miedo de encontrarme con un juicio externo, pero mientras lo digo acá, ¿a qué le temes, Mel? Si tú ya has organizado esto dentro de ti y si ves afuera un pensamiento es porque entonces tú te lo estás creyendo adentro y agradeces. Si viene alguien a decirme algo en los comentarios, sigo siendo yo, sigue siendo una parte inconsciente de mi mente. Y les puse que mi desayuno a veces es un tinto con un porro mañanero y una cerveza. Y alguna vez que yo estuve trabajando, trimeando en California, como en el 2018, 19, allá se desayunaba con cerveza. O sea, y yo he sido una mujer que me he abierto mucho a vivir como hombre. Y tengo un hermano hombre y crecí con mi papá, pues la primera etapa de mi vida muy, muy cercana a él. Y entonces nunca me dio tan duro abrirme a lo masculino. O sea, como que yo hoy estoy encarnando una feminidad súper bonita, pero es incluso muy nueva para mí, porque he venido más de ser más masculina, incluso en la época que me maquillaba y me arreglaba, la delicadeza femenina que estoy conociendo hoy no la había conocido a tanta profundidad o no en tanta conciencia, porque pues igual hoy estamos más conscientes que ayer. Pero siempre fui más masculina pero me lo agradezco, porque obviamente he podido superar como ese exceso de delicadeza femenino que también vengo de ahí, o sea, yo la más mimada, la más sensible. Y la sensibilidad sigue estando en mí para muchas cosas, pero para otras me he llevado el cuerpo al límite. O sea, como que soy de llevar el cuerpo al límite y a ver hasta cuánto soporta. Entonces, yo no le recomendaría a todo el mundo que hiciera esto que acabo de decir, pero yo no quiero esconder estas cosas de mí, porque sé que tiene un propósito que las ponga al servicio. Entonces yo ya no vivo ni contando calorías que lo hice en algún momento, no sigo reglas rígidas, no clasifico los alimentos en buenos y malos. Mi relación con la comida hoy hace nace mucho más de escuchar el cuerpo que de obedecer un dogma. Escucho mucho el cuerpo, o sea, no puedo decirlo de otra manera, pero me tomó tiempo pasar de mi razón a que esto se volviera una verdad, pero no importa, entonces me lo repetía, lo escribía, escuchaba gente hablar de esto y así. Y miren, quiero aclarar algo, que yo con esto no estoy diciendo que todo el mundo deba comer así, como yo estoy contando el camino que me permitió salir del miedo, porque para alguien sí va a ser la gran pieza en su rompecabezas, entonces aspiro a llegarle a ese ser. El que no resuena para nada con esto, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, yo no estoy dando como una receta universal, sino personal, pero que para alguien va a servir de cierta manera. Entonces, em, digamos que la creencia que terminó reorganizando todo es que mi cuerpo está bajo un diseño divino biológico perfecto. Mi cuerpo está bajo un diseño biológico divino perfecto. Mi cuerpo está bajo un diseño biológico divino perfecto. Mi cuerpo está bajo un diseño biológico divino perfecto. Entonces no creo que mi cuerpo sea un error que tenga que corregir. No creo que mi cuerpo sea un error que tenga que corregir. No creo que mi cuerpo sea un error que tenga que corregir. Creo que es una inteligencia viva que constantemente está intentando regresar al equilibrio. Creo que es una inteligencia viva que constantemente está intentando regresar al equilibrio. Mi trabajo dejó de ser dominarlo. Mi trabajo dejó de ser dominarlo y empecé a colaborar con él. Entonces, claro, he pasado por cosas como los fermentos, que si la kombucha, que si el kefir, que si el kimchi, que si el repollo, no, el chucrut. Hay muchas cosas que ustedes, la vida los va a ir llevando en sus enfermedades específicas, por ejemplo, y si bien no se resistan a las medicinas físicas que puedan tomar sus tratamientos, pero quise ser muy clara de que lo más importante es que confíen en que todo está orquestado por el amor y bajo el amor, o sea, y que Dios está con su mano, si te estás sanando, si te estás curando, pues si ustedes se cogen un diagnóstico y la gente se lo cree, pues la gente se muere con su propio diagnóstico.
porque precisamente aceptaron que ya iban a morir cuando nosotros de cierta manera en realidad elegimos cuándo irnos de este plano. Esto tampoco se habla mucho, pero es real, elegimos cuándo irnos y cómo irnos. Y los que se han ido, pues inconscientemente eligieron irse así, algunos conscientes, pero muchos otros inconscientes. Entonces, ya frases como para concluir, porque de esto voy a seguir hablando más. Esto yo sé que va a dar como para preguntas, comentarios y me pueden dejar acá preguntas y comentarios y yo seguiré hablando del tema porque uno de los temas que más me compete es el cuerpo, definitivamente, pero relación cuerpo-conciencia. Entonces, el cuerpo no necesita tanta corrección y muchas veces necesita menos interferencias. O sea, llega un punto donde incluso no hagas tanto, no le des tanta cosa, no le des tanto tratamiento. Entonces, eso cada uno personalmente lo va sintiendo. Uno solito va sintiendo la sensación de que el cuerpo le dice, no me des más esta pastilla. Así el médico te haya dicho que la tienes que tomar de por vida. Dejé de intentar controlar mi cuerpo y empecé a conocerlo. Entonces empecé a observar más, ¿sí? No adelantarme tanto a reaccionar, sino observar simplemente. Mi piel dejó de ser un proyecto y volvió a ser piel, porque también era mi tema de conversación más constante. Hablaba de mis inseguridades constantemente, entonces también cambió la conversación y por eso mi piel dejó de ser ese centro y quizás vuelva a ser mi proyecto, mi piel, pero ya por expresión de la belleza, justamente, pero no por la distorsión que tenía de verme fea, tanto mi rostro, mi cuerpo, toda yo. Entonces, no fue la perfección la que me dio libertad, fue dejar de perseguirla. Y cuando dejé de perseguirla, la perfección divina va a florecer en tu cuerpo, en tu estética, en tu cabello, en tu forma del cuerpo, en cómo hablas, en cómo estás en el mundo. Entonces, la perfección sí está ahí dada por Dios, pero no hay que buscarla forzosamente, ni tomar tanto atajo, ni, o sea, si se está sintiendo muy, muy, muy forzado, tú estás escuchando la voz del miedo en tu mente, porque la voz de la paz, la voz del amor te diría, primero que todo vamos a relajarnos, primero que todo vamos a aceptar lo que te está pasando aquí ahora y vas a descansar un momento ahí y vas a perdonarte por todo lo que tuviste que pensar para traerte hasta ese punto, pero que tú te puedes sacar de ahí con paciencia, porque así como te metiste, también te puedes salir. Entonces la conciencia también alimenta. Entonces ahí es cuando uno empieza como a conversar de esto, o ya les digo, a escuchar a alguien que hable de esto, así sea que al principio no vayas a hacer cambios, así sea que le dediques una hora todos los días, media hora, 15 minutos a escuchar información que te acerque a eso de lo que tienes ganas. Muchos de ustedes estarán en contextos donde no se fomenta la belleza física, entonces quizás son hasta raros, pues ya les digo, yo crecí en un ambiente de ejercicio físico, pero también conocí personas y crecí al lado de personas que en sus familias no se hacía ejercicio y el que empezaba a hacer ejercicio le hacían bullying. Entonces, como sé que eso existe, pues muchos de los que vengan a escuchar esto es probable que puede que tengan ese tema, pero cuando el ser llama, ustedes no pueden evitar el llamado del ser y puede que el llamado del ser para muchos de ustedes es empezar a habitar más su cuerpo físico. Quizás para muchos de ustedes sí es necesario ir al gimnasio ahora, para otros ya no. Yo no necesito ir ya al gimnasio, pero para otros puede que sea su necesidad vital ahora. Así que no se comparen, disiernan sus puntos de vida en el que están. Algunas de las dietas más pesadas que seguí fueron las mentales, o sea, era ese trato interno, esas eran las dietas más terribles que hacía yo. Hay pensamientos que inflaman más que los mismos alimentos. Constantemente nuestras inflamaciones del cuerpo, nuestro estómago es de puro estrés, de no saber relajarnos, de no saber estar en el presente. Y sobre esto estaré hablando más adelante. Y sin embargo, hay una chica que yo amo su contenido, ella se llama Sana tu colon, Sana tu colon, sana.tu.colon en Instagram. Y ella es Linda, perdón, Baumgartel. Es de Alemania, pero habla español y es espectacular como enseña. O sea, yo también les estaré enseñando después como desde mí misma, pero yo los que tengo identificado de que enseñan muy bien algo, como ahorita que les recomendé a Ricardo, pues vayan allá y si resuenan con la vibración de ellos, ella da muchos talleres gratis y ella habla mucho netamente del estómago, desde lo biológico, pero siempre está hablando de lo emocional. Em, Mi cuerpo nunca estuvo intentando traicionarme, estaba intentando hablar conmigo. Ah, esto es hermoso. O sea, cuando la medicina tradicional dice que las enfermedades autoinmunes que quieren atacar tu cuerpo, yo no aceptaría ese pensamiento en mi mente. Yo un día no dije, yo no, ¿cómo así que mi cuerpo me está atacando? ¿Por qué voy a pensar eso? ¿Cómo va a ser lo mismo pensar que mi cuerpo me está atacando a mi cuerpo está intentando hablarme? Pero no, es que las enfermedades genéticas, no existen las enfermedades genéticas. Al menos no, o sea, sí existen, pero se pueden revertir, es lo que quiero decir. O sea, sobre la condición limitante inicial, tú puedes expandir.
lo que sea que eso signifique en tu experiencia. Tu condición de límite inicial, física, mental, emocional, se puede expandir. El equilibrio apareció cuando dejé de vivir entre prohibiciones y excesos. Ese título da para tema para un solo video. El equilibrio apareció cuando dejé de vivir entre prohibiciones y excesos. La biología tiene una sabiduría que muchas veces el miedo no nos deja escuchar, porque escuchar esa sabiduría implica hacer mucho silencio, implica parar en serio cosas, o sea, es como soltar, ay, hoy no me voy a echar esta crema que creo que necesito echarme, y luego que pasen 2 días, y luego tres, y luego cuatro, y luego al quinto dices, no, hoy sí me la voy a echar porque siento que me voy a brotar, porque así fue mi camino, y hasta después decir, bueno, ya no, y así, o sea, quiero decir que el camino va a ser muy imperfecto, el camino va a ser perfectamente imperfecto. El camino va a ser perfectamente imperfecto. Entonces, simplemente hay que permitirse todo, pero saber que estamos en pro de que nuestro cuerpo es un diseño divino. Nuestro cuerpo es un diseño divino biológico perfecto. Entonces, dejar de pensar que el cuerpo es un error por corregir y más bien es una inteligencia a la cual hay que permitirle ser, que nos muestre qué quiere, qué necesita y acallar las voces externas y dejar también de ver contenido entonces un tiempo de gente que hable de las enfermedades de X lugar, porque yo les dije, o sea, el punto máximo al que se llega es al silencio, o sea, es no voy a interpretar esta enfermedad, no me voy a contar una historia, no me voy a contar un cuento, nada, shh, silencio. ¿Soy capaz de permanecer ahí? Esa es la gran pregunta, porque es que pasar de la lucha contra el cuerpo a reconciliarse con él precisamente va de dejar de contarse historias en su mente. Por eso no llego acá a decir, ay, sí, encontré la dieta perfecta, eh, sino que más bien es aprendí a confiar en la inteligencia de mi biología. Eso es lo que pasó. Entonces, les conté cómo la piel, la comida, el peso y la distorsión sobre mi peso y el movimiento, lo que sea para ti moverte. Bueno, les cuento, hoy por hoy me dedico 70-80% a caminar, porque he tenido que vivir muchas cosas, pero a eso también le podemos hacer un video más específico de cómo me he ejercitado yo, porque ha sido múltiple, o sea, ha sido demasiado amplio. Me queda un poco de tiempo, creo que medio les puedo contar rápidamente, pero pues esto lo podemos expandir. Ya les dije que yo crecí en ejercicio de alto rendimiento muy niña, como hasta los 12 13 años, ahí paro, conozco el sedentarismo como por 2 años, como nunca antes lo había conocido, fue delicioso, veía televisión todos los días después de llegar del colegio, eso nunca se permitía aquí mientras mi papá vivió acá, desde que era muy chiquita. Y luego como a los 15 16 que ya quería como conseguir novio, pues obviamente me empecé a preocupar por mi apariencia física y ahí empecé a hacer gimnasio, pero era muy inconstante. Iba 1, 2, 3 meses y paraba. En aquel entonces yo no sabía hacer ejercicio en mi casa, pero yo me acuerdo que yo quería. Bueno, pasaron los años, empiezo a hacer yoga como a mis 21, también intermitentemente, también como, mm, no, mentiras que yo al gimnasio dejé de ir hace muchos años. Iba a decir como, bueno, sí estuve yendo al gimnasio como por ahí de entre los 15, 14 hasta los 20, intermitentemente. Y ahí a los 20, 21 conocí el yoga. Y ya de ahí empecé a hacer ejercicio en la casa. Y en la casa empecé a hacer pesas, me compré pesas, cosas, cintas, hasta ya el último tramo del camino en el que era puro yoga. Y luego ya empecé a sentir este llamado de, vivo en una zona que son lomas. Entonces yo dije, yo siento que tengo mi máquina en un óptimo, ya es una cuestión de mantenimiento, pero entonces como les digo, yo les voy a compartir mis investigaciones personales porque quizás haya alguien ahí deseando, quizás ya lo pensó, pero cuando ya lo escuchas en otro, se expande, como yo llegué a la teoría de que no necesito hacer ejercicio tan arduo para que mi cuerpo se vea súper marcado y tonificado y lo estoy viendo. Porque por ahí en internet justo hoy me salió un video de una chica diciendo como, para tener este cuerpo, y su cuerpo era muy parecido al mío, tienes que hacer el peso duro en el gimnasio. Y yo como que, wow, para alguien sí es necesario, ojo, para una mujer que está súper feminizada y necesita fuerza de energía masculina, para un mismo hombre, o sea, hay etapas de la vida donde uno sabe que necesita esa fuerza y es mucho más que por el biológico que va a ser el resultado, pero es por fuerza interna. Y yo he sido muy fuerte en general, o sea, mi predominancia en la vida ha sido la energía de la fuerza. Entonces, más bien he tenido que aprender otras cosas como la resistencia, por ejemplo. Yo soy buena para hacer piques, pero si me ponen a trotar un rato largo, eso me ha costado. La flexibilidad ha sido buena. Entonces, bueno, mm,
ha sido un viaje no lineal, ha sido un viaje donde yo misma me he liberado de los comos, dejé de consumir puro contenido fitness, en algún momento lo necesité, lo hice, por temporadas dejaba de ver, luego habían uno que otro ser que me gustaba, por ejemplo, hay una chica en específico que me gusta en Instagram, a ella la vi por un tiempo largo, como en el 2024 hasta el año pasado, mitad de año, que justo estaba haciendo mucho ejercicio de peso yo en casa, se llama Karen con K, Ardila D. Karen Ardila D. Y ella muestra su testimonio de cómo bajó un montón de peso. Es muy lindo y ella es muy ordenada con su información, o sea, lo hace súper lindo, me encanta. Pero entonces, por tiempos, pues también ya la dejo de ver porque yo creo que otra de las cosas que les traería acá es cómo uso yo las redes sociales como un laboratorio o como un diccionario, directorio. Entonces, por tiempos dejo de ver porque no necesito, o sea, uno sabe lo que les digo, si se necesita saturar de algo, satúrese. Si por el contrario necesita un descanso o ahora no se requiere esa energía, esa vibración, entonces no la mire, no la busque, no la use. Entonces, yo por tiempos tuve que dejar de ver nenas que contaban su comida todo el tiempo, que los macros, que, porque entonces si tú quieres liberarte de eso, no te sirve estar viendo gente que lo hace. Y o más bien encuentra ahí personas que ya no hacen eso, como yo, por ejemplo. Entonces, bueno, mi verdad ya es esta, ¿no? Esta es mi verdad, estoy hablando desde mi verdad. Para mí, definitivamente, todo va hacia el camino de simplificar, pero para llegar ahí había que hacerlo complejo. O sea, yo sabía de alguna manera que me ha tocado vivir cosas, pero que yo sabía que tenían un desenlace, como que había una vocecita que me decía, dale tranquila que esto va a pasar. Y era así, al final todo pasaba, porque claro, con el acné, obvio que tuve momentos donde llegué a pensar, "Uy, ¿y si nunca se me quita el acné?" Y cuando llegué a esos pensamientos, porque lloraba y lloraba todos los días y me tocaba mi carita y me dolía un montón, o sea, si hoy tú, por ejemplo, estás atravesando eso, siéntete acompañada al menos por aquí, porque yo sé lo fuerte que es, pero quiero decir que se va a poder salir de ahí, porque entonces ya les digo, había momentos donde yo pensaba que yo nunca iba a salir de ahí. Y, y ese pensamiento, aparentemente tan solo un pensamiento, hacía mucho la diferencia, ¿cierto? De cómo estaba viviendo ese proceso interno, porque al final lo que más necesité era fe y dejar de pensar tanto en el tema, curiosamente. Y empecé como a hacer cosas. Entonces, claro, me echaba las cremas, me tomaba los menjurjes, me comía la comida, las ensaladas, los batidos, pero no pensaba tanto y empecé a dejar de pensar tanto y empecé a dejar de contar historias y empecé a quedar en vacío mental. Entonces, yo hoy ya no estoy intentando crear un cuerpo perfecto en sí mismo, o sea, ese no es como mi pensamiento objetivo, sino que es habitar mi cuerpo en conciencia. Y al habitar el cuerpo en conciencia es natural que se vea perfección. Entonces, dejé de verlo como un problema que había que corregir, empecé a reconocerlo como una inteligencia viva, que más bien está diseñada para buscar el equilibrio si se lo permito, si le doy las circunstancias, si le doy los recursos, si le doy mi presencia. Básicamente la presencia es lo que más requiere el cuerpo. Descubrí que muchas veces sanar no es hacer más, sino interferir menos. A veces más es menos, a veces menos es más. Hay que confiar más, hay que escuchar más y recordar que cuando la conciencia se deja de pelear con la biología, o sea, todos esos pensamientos, todas esas creencias, el cuerpo suele encontrar su propio ritmo y el camino de regreso a la armonía. O sea, esto es ley, esto es ley. Entonces, mi mayor transformación no fue que mi cuerpo hoy se vea de todas formas muy bello por fuera, sino que fue cambiar la relación que tenía con él. Incluso tengo pensamientos que me dicen que mi cuerpo no está bello, porque yo hablo de esto, pensamientos están ahí, los vas a seguir viendo, pero son como gafas. Entonces ellos se van deshidratando mientras no los uses, pero ellos vuelven. Entonces yo igual lidio con pensamientos, me toca, pero ha perdido mucha fuerza. O sea, puedo decir que están, antes era un 100%, ahorita hay un 10 de ese eco, hay un 10 un 5. Entonces, ¿qué cambió? Mi relación con mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo, yo ya no pienso que es mi enemigo, ni necesito dominarlo, ni controlarlo, sino que creo en la inteligencia biológica capaz de reorganizarse cuando dejamos de vivir tanto desde el miedo y empezamos a vivir más desde la confianza en lo invisible, la confianza en que yo hago una parte, pero la vida hace la otra. Y como permanecer ahí, permanecer ahí, permanecer ahí, en esa entrega, en esa confianza, en ese silencio y hacer cosas. O sea, es que por eso yo dejé como de
preocuparme tanto por mi cuerpo y usar el cuerpo, salir con gente, explorar hobbies, porque yo como persona que tuve acné y muchos me he enterado de sus historias, es como que uno solo empieza a pensar en eso y uno jura que los demás están pensando tanto en eso como uno y no, solo es uno. Entonces es como sacarse de esos pensamientos, de que me importe tanto la apariencia física, de pensar que a los otros les importa tanto mi apariencia física. El camino fue largo, pero pude salir. Quizás el cuerpo por eso nunca estuvo pidiendo, ay, hazme perfecto, hazme con estas medidas. No, no, el cuerpo yo creo que siempre ha estado esperando es que dejemos de luchar con él, porque debajo de todas las creencias, de los miedos, todos los intentos que tenemos de controlar, siempre ha existido una vocecita que nos está llamando para que aprendamos cómo volver al equilibrio naturalmente y simplemente acompañarnos con cosas básicas, con cosas simples. Ahora, yo sé que hoy abrí ciertos portales porque creo que puedo hablar de un tema es un tema de mucha responsabilidad para quien lo escuche, o sea, tiene que tener discernimiento el que escuche del otro lado porque es como el uso de drogas, alcohol, tabaco, y lo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi óptica, desde mi visión, muy neutramente y pues como soltándome toda responsabilidad de que solo vengo a dar una visión, pero cada quien verá qué hace con lo que escucha, como si se estuviera viendo una película. Hagan de cuenta. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, la relación con el cuerpo definitivamente es algo muy personal que se va construyendo con el tiempo y que entre escuchar gente e información te desvías también observando tú por tu cuenta y como sintiendo y dejando ser y atravesando el miedo a sentir sensaciones. Pero a medida que uno siente tanto a veces ciertos síntomas y sensaciones, curiosamente uno les va perdiendo el miedo cuando vuelven. Y entonces cuando vuelven ya uno no los ve igual. Y de ahí es cuando algo pasa. Pasa, pero el cuerpo empieza a responder distinto. El cuerpo empieza a responder distinto y uno ve que sí se está moviendo algo, aunque uno no entienda del todo qué es, pero sí, sí se está moviendo algo. Así que nada, me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Ya sabes que por TikTok y por Instagram puedes ir a ver fotos que estoy subiendo de la obra de arte de mi cuerpo y de muchas otras cosas. Bueno, te quiero mucho. Un abrazo. Bye bye. Chao.